Este video es un extracto de algunos temas dados en los talleres de verano 2021 Ser Luz, cuyo propósito es formar grupos de intercambio y apoyo, desarrollar temas para la elevación de la conciencia y prepararnos para estos tiempos de cambios tan importantes que estamos viviendo hoy. Y podemos sintetizar bajo distintos nombres, pero un mismo significado: el despertar espiritual, la ascensión y la nueva humanidad. Vamos a comenzar a hablar sobre los pensamientos. Cada pensamiento es como una carta abierta al universo que no va a quedar desatendida. El poder del pensamiento es inmenso, pero el hombre todavía no aprecia justamente ese poder. Para que el pensamiento sea realmente positivo, tiene que ir acompañado de la intuición. En este proceso de elevación del pensamiento, tenemos que entender que determina justamente la calidad del pensamiento, determina la calidad de esos cuerpos externos que están más allá del cuerpo físico. ¿Y a qué nos referimos acá? Si podemos ver en la figura de la constitución del ser humano, vemos que alrededor del cuerpo físico se encuentra el aura, y cada una de esas capas del aura representa a los distintos cuerpos, empezando por el cuerpo etérico, después el emocional, el mental y los cuerpos espirituales, que por un tema de simplificar no están descriptos cada uno de ellos. Y todos estos pensamientos van a parar a nuestro subconsciente, que es el 90% de nuestra vida. Nuestro subconsciente procesa todos los pensamientos que ocupan la mente y los archiva en su memoria. Y luego, cuando la oportunidad encuentra las circunstancias adecuadas, los rescata de la memoria y nos ofrece vivencias de acuerdo con ellos. El subconsciente graba todo, no se le pasa nada. Las palabras, las impresiones, y no sabe si fueron reales o fruto de la imaginación. Y esto es así porque el subconsciente graba las impresiones que los hechos, ya sean reales o no, dejan en nuestra mente. Por lo tanto, es muy importante lo que ponemos en nuestra cabeza. Otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta es que todo esto se vería muy beneficiado si nosotros cambiáramos la palabra problema por oportunidad. Entonces podríamos ver que justamente eso que llamamos problema son como pruebas que tenemos que trascender para la evolución de nuestra conciencia. Lo mismo sucede cuando atraemos personas problemáticas. ¿Y esto cuál es el fin? Curar heridas que todavía están sin cerrar en nuestro cuerpo emocional. Por eso cuando alguien te descontrole, te saque, trata de ver que el universo te está como dando una oportunidad de sanar esa herida interna, que tal vez el personaje sea diferente, pero el aprendizaje es el mismo. Por ejemplo, puedes preguntar, ¿para qué sucede esto? Trata de no buscar culpables, mejor dicho, no busques culpables, ni tampoco proyectes en nadie tus emociones. Sintonízate con tu espíritu y pídele al universo la curación de aquello que te molesta.
utiliza tus propias palabras. Al pedir ayuda, te vuelves receptivo a la vibración superior. También es importante que tengas cuidado con el poder de la palabra. La palabra es el pensamiento hablado. Por eso cuando nos quejamos o criticamos, estamos afirmando el problema que tenemos. Porque la palabra, de la misma manera que el pensamiento, tiene poder creador. ¿Qué es la personalidad? Podríamos llamar personalidad o ego a la integración del cuerpo físico etérico, lo consideramos con un solo cuerpo, el emocional y el mental. A medida que la personalidad va despertando sus virtudes, va recorriendo un camino donde se convierte en una personalidad cada vez más espiritual. Y ese es como el termómetro que mide ese camino, las virtudes. Por eso es tan importante que veamos que aquellos aspectos de la personalidad que nos generan malestar, aquellas situaciones donde las emociones están en juego, donde aparecen emociones que nos perturban, esas son las sombras. Todos tenemos luz y sombra. Por eso es bueno tratar de reconocerlas, porque de esa forma encaramos ese camino donde las virtudes comienzan a desarrollarse. Al principio, el ego, en base a lo que percibe con sus 5 sentidos, es el que conduce a la personalidad. Pero a medida que los sentimientos, el estar en un estado de conexión con el alma cada vez más frecuente, a medida que va ocurriendo eso, el alma va tomando más control sobre la personalidad hasta que lo absorbe al ego. Y es esa personalidad la que se expresa en el mundo material. En ese momento decimos que la personalidad y el alma se han integrado. Y en este camino de alineación entre la personalidad y el alma, pasamos por una transición antes de llegar a ese nivel profundo que es la personalidad espiritual. Y esa energía superior empieza a manifestarse cuando la mente común aprende a reflexionar y a usar el discernimiento, basándose en sus propias observaciones, dejando ya de poner su mirada en la observación de otros o en teorías que están aceptadas. Esa personalidad mental tiene que hacer su camino, pero no aferrarse a esa etapa, porque esto significaría que se estancaría en este nivel. Y esa personalidad mental que ya puede controlar el pensamiento, tiene que seguir su viaje de evolución hacia la personalidad espiritual, que comienza a gestarse cuando influye la dimensión espiritual. La dimensión espiritual es como un plano paralelo que existe con el mundo físico y que es el lugar donde las entidades espirituales moran. Nosotros hacemos nuestra entrada a la dimensión espiritual cuando dejamos el cuerpo físico, pero también lo hacemos cuando soñamos. Y esa dimensión espiritual que empieza
a influenciar en la personalidad humana es una evolución y un servicio a la humanidad. Y comienza cuando la persona empieza a preguntarse quién es Dios, cómo es la relación, cuál es el propósito de la vida y de la muerte. Cuando esas preguntas existenciales comienzan a aparecer. Es importante porque justamente a través de esa evolución, de esa conexión, esa personalidad empieza a prestar servicio a la humanidad. Haremos ahora un poco de práctica para poder tener cierto control sobre el pensamiento. Lo primero, vamos a dividir la mente en dos partes. Una es la que piensa y la otra va a ser la parte controladora de lo que estoy pensando. A través de esta conciencia de control vamos a anular o a aceptar cada pensamiento. Entonces, en el momento que tengas un pensamiento negativo y seas consciente de eso, anulamos el pensamiento. Directamente podemos decir cancelo o anulo. También cuando tengas un pensamiento poco amable hacia otra persona, pídele al universo que te guíe para poder comprenderlo. Y si puedes, también bendecirlo. Si encuentras muy difícil hacer esto porque te sientes mal, llama a la conciencia universal de Dios para que te ayude a poder soltar. Soltar esto que te molesta, aun cuando puedas tener razón, porque es muy importante que comprendas que cada uno puede tener una idea diferente sobre un mismo tema. Y si te encuentras muy molesto y no puedes hacerlo, bueno, lo entregas. Otra de las maneras para poder llevar este control es hacer afirmaciones. Y estas afirmaciones es necesario repetirlas varias veces hasta que se vayan grabando en el subconsciente. Siempre tenemos que darnos cuenta que cuando empezamos a pensar en forma negativa, esto se puede volver dominante. Entonces, tenemos que tener como instalado una nueva regla. Empezar a pensar lo positivo. Como dijimos al comienzo, tenemos luces y sombras. Una vez que empezamos a acostumbrarnos a ver lo bueno de cada situación y de cada persona, esto crea un nuevo hábito, reemplazando la creencia vieja que lo único que generaba era desarmonía. Tenemos que ser conscientes de que cada pensamiento tiene el poder de solucionar nuestros problemas o de mantenerlos, e inclusive de seguir atrayendo más problemas. Entonces, sé consciente que estás pensando y de cada pensamiento que estás pensando. Vamos a aplicar ahora todo lo que hemos visto al trabajo. No hay ninguna excusa para mantener una situación en la que haces lo que no te gusta. Entonces, cuando esto sucede, tenemos dos opciones. Primero, cambiar lo que estoy haciendo y hacer algo que te guste.
Pero si eso fuera por el momento imposible, es prioritario cambiar lo que sientes respecto a lo que estás haciendo. Hay un factor muy importante en estas elecciones, y son las creencias con respecto al dinero. Tal vez pienses que la única forma de ganar el dinero es haciendo ese trabajo que haces si no te gusta. Y esa es una creencia que está muy arraigada en esta humanidad y que es necesario empezar a cambiar. No sigues, cuando tienes esta actitud, las leyes de la energía. Es totalmente opuesto. Cuando estás a gusto contigo mismo, con tu actividad, esa energía llamada dinero siempre es la añadidura. Entonces, es un buen momento para reflexionar y empezar a cambiar esas creencias que te mantienen atado a una actividad que no disfrutas. Justamente, si haces lo que te gusta, lograrás que el universo se ocupe de esos detalles que están faltando, donde la energía del dinero será la añadidura. Y además, por supuesto, disfrutarás realmente ese trabajo. Sugerencias para lograr armonía en cualquier labor. Sumamente importante practicar el amor y la gratitud. Tener apertura a hacer los cambios. Poder concentrarte en tus objetivos y en recorrer ese camino disfrutándolo. Inspirar. ¿Qué significa inspirar? Viene de la expresión vivir en espíritu. Cuando estamos inspirados, es como que estamos en un estado de devoción, porque trabajamos con y para el espíritu, y por supuesto todo sale bien. La inspiración consigue que todo lo que necesitas aparezca en el momento justo, como si algo mágico estuviera contigo. Sé tú mismo. Toma decisiones basadas en lo que sientes y que esas creencias estén alineadas con lo que sientes para que no exista ninguna confusión. Está bien tener deseos, pero no obsesionarse en los resultados. Vivir en el presente, la cabeza donde está el cuerpo. Evita preocuparte. Reemplaza esto por una sana ocupación, recordando lo que vimos anteriormente de ver en los problemas oportunidades. Entra en un estado de silencio, un estado donde puedas ver más allá de las circunstancias que en ese momento estás viviendo. ¿Cuál es el propósito de todo lo que está pasando? Eso es meditar. Ser consciente de que lo que mis ojos ven es solo apariencia. Entrar en un estado de meditación es aquietar la mente. Por eso lo llamamos la vuelta a casa.